Bienvenidos a este canal, yo soy Adriana. La palabra de Dios nos dice que donde quiera que entremos anunciemos su paz, y por eso hoy yo anuncio la paz de Jesucristo esperando que usted la reciba. Hoy quiero compartirles una fascinante historia donde Dios usa una enfermedad devastadora para revelar una condición del alma. Tal es la historia del general Naamán, comandante del ejército del rey de Siria en tiempos del profeta Eliseo. Naamán gozaba de una gran reputación, era respetado por su rey y por su pueblo por haberles otorgado victorias en grandes batallas. Parecía tenerlo todo: prestigio, dinero, poder, pero tenía un problema. Naamán tenía lepra. Vaya conmigo a 2 de Reyes 5, del 1 al 4 y leamos. Naamán, rey del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, el estado de Naamán parece ser lo suficientemente grave como para que la sierva lo notase. Y es precisamente la sierva quien toma la iniciativa de ayudarlo. Los seres humanos somos muy vulnerables y el mundo da muchas vueltas, y a veces las personas que menos nos imaginamos son las más dispuestas a ayudarnos en tiempos difíciles. Lo interesante es que esta joven israelita había sido secuestrada y separada de su familia por los sirios. Sería comprensible que deseara vengarse. Sin embargo, en un acto de misericordia y compasión, la vemos ayudando a su propio enemigo. Ella tenía que conocer el poder y el amor de Dios para atreverse a sugerir algo así, ya que podía ser ejecutada porque Naamán podía morir en el proceso. Sin embargo, en medio de la adversidad, ella halló una oportunidad para servir a Dios. Y descubrió que Dios la había colocado allí con un propósito: el de enseñarnos el poder del amor y del perdón para sanar nuestras propias heridas. Luego Naamán decide ir donde el rey de Siria y le cuenta todo lo que dijo la sierva israelita, y el rey le da luz verde para viajar a Samaria, diciéndole: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. 2 de Reyes 5, del 6 al 7. El rey de Siria manda a Naamán directamente donde el rey de Samaria, quizás asumiendo que por ser rey tendría más cercanía a Dios. Él estaba acostumbrado a manipular sus ídolos y quizás pensó que el Dios de Israel sería igual. El mismo Naamán ignoró las instrucciones específicas de la sierva y llevó consigo oro, plata y las cartas de recomendación de su rey. ¿Cuántas veces nosotros también ignoramos o tal vez menospreciamos la palabra que Dios nos da a través de un siervo solo por no ser muy reconocido o estudiado o tener títulos? ¿Cuántas veces buscamos, como Naamán, conectarnos con personas de influencia para adquirir el favor de los hombres antes que el favor de Dios? Naamán confiaba en sus conexiones políticas y creía que los que estaban en el poder podían influenciar las decisiones de Dios también. Lo que Naamán no sabía era que Dios no puede ser manipulado, ni se impresiona con títulos, ni oro, ni plata, porque Él es el dueño de todo lo creado. Tampoco se puede confinar a una imagen, ya que es indescriptiblemente grande y aún así nos ama y quiere estar cerca de nosotros.
Cuando el rey de Israel recibió las cartas del rey de Siria, se entristeció porque pensó que buscaba ocasión para enfrentarlo. Cuando el profeta Eliseo oyó esto, le mandó a decir que le enviara a Naamán para que conociera al único Dios. Y eso está en 2 Reyes 5, del 7 al 8. A este punto, Naamán estaba dispuesto a ir donde fuera. Tal vez la lepra había avanzado tanto que su piel comenzaba a caerse en pedazos y el dolor le recordaba el poco tiempo de vida que le quedaba. Cuando pasamos por situaciones extremadamente adversas es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de encontrar la cura o la solución al problema. Y es en medio de las situaciones más difíciles que nos humillamos de corazón y rendimos todo orgullo y sentido de grandeza. Y eso es precisamente lo que hizo Naamán. Bajó la guardia y fue donde el profeta sin saber lo que le esperaba. Leamos. Segunda de Reyes 5, del 9 al 15, dice así: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía dentro de mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fárfara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Muy bien, lo más probable es que Naamán se hubiera formado una idea de cómo Dios haría el milagro. Quizás incluiría una ceremonia compleja y le pediría hacer algún sacrificio. Había viajado desde muy lejos y traía con él ofrendas valiosas, y lo mínimo que esperaba era un recibimiento honorable de parte del profeta Eliseo. Pero el profeta ni siquiera salió a su encuentro, sino que mandó a su criado instruyéndole que se bañara en un río insignificante para él. Entonces Naamán se enfureció al ver que Dios no obró como él esperaba. Pensó que había perdido su tiempo yendo tras un hombre que, además de no entender las jerarquías del poder, le da instrucciones que no tienen ningún sentido. Ve al Jordán y lávate, eso es todo. ¿Y qué hay de la ceremonia y el gran sacrificio?, pensaría Naamán. Recordemos que él era un gran héroe y, como todo héroe, esperaba una cura heroica. Estaba acostumbrado a conseguir las cosas con grandes esfuerzos, peleando con su propia vida en grandes batallas. Por eso le costaba recibir un milagro a cambio de nada. Sus mismos criados dan testimonio de esto cuando le dicen: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Generalmente los criados conocen bien el carácter de sus amos, están siempre cerca viendo cada aspecto de sus vidas. Ellos sabían que si Eliseo le hubiese pedido hacer algo grande que demostrase sus habilidades, Naamán no lo hubiese pensado 2 veces. Pero como le pidió algo que no requería de ningún esfuerzo, se sintió humillado. Pero cuidado, a nosotros a veces también nos ataca el delirio de grandeza, como el general Naamán. Cuando el Señor nos manda a hacer tareas simples y sencillas, nos quejamos y a veces hasta las evadimos porque queremos que nos mande a hacer algo grande. Decimos estar comprometidos con el reino de Dios y queremos hacer cosas grandes para su gloria, pero lo que realmente queremos es demostrarle al mundo lo grandes y extraordinarios que somos. El problema mayor de Naamán no era su lepra física, sino su alma leprosa de orgullo y altivez.
No se daba cuenta que toda su grandeza no lo podía salvar. Antes le impedía recibir la sanidad que tanto anhelaba. Sin embargo, ante la súplica de sus siervos, Naamán decide hacer caso. Gloria a Dios por las personas que pone a nuestro alrededor para hacernos ver lo que no vemos. Entonces Naamán decide arriesgarlo todo y se sumerge en aquel riachuelo sucio donde sumergió también su orgullo y su soberbia. Y de repente ocurre lo increíble. Naamán es sanado de la lepra de su piel, pero además es sanado de la lepra de su alma. Segunda de Reyes 5, 15 al 16 nos dice que Naamán volvió agradecido donde el profeta, reconociendo que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él había tenido un encuentro con el creador del universo y se había dado cuenta que los demás dioses eran falsos. Si continúa leyendo la historia, verá un hombre transformado, lleno de gratitud y de gozo. Y aquel altivo general del ejército de Siria queda en el pasado. La lepra, mis amados oyentes, es una enfermedad mortal, pero la realidad es que todos tenemos los días contados. Muchos queremos ser sanados de muchas cosas, pero la enfermedad más grave la llevamos por dentro. Si no seguimos a Jesús, Él vino a sanar a los enfermos y a perdonar a los pecadores. Pero es imposible sanar al que no cree estar enfermo, perdonar al que no cree necesitar perdón y salvar al que no cree necesitar salvación. Esa es una lepra imposible de curar. La salvación que nos ofrece el Señor Jesús es simple y sencilla. Lamentablemente algunas personas no quieren lo simple y sencillo, como el sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años, porque les suena anticuado. Quieren algo complejo donde tengan que hacer sus propios sacrificios, rituales religiosos, largos rezos y aún obras de caridad para manipular a Dios y sentirse a salvo. Lo cual es una ofensa para Dios, porque haciendo eso menosprecian el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 33:12 que la impiedad del impío no le será estorbo el día que se arrepintiere y se volviere a Dios. Pero la justicia del justo no lo librará el día que se apartare de él. En otras palabras, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar, pero tampoco hay persona tan justa que no necesite de su perdón. La salvación es un regalo divino. Recíbala hoy y busque a Dios mientras puede ser hallado. Y si ya la recibió, asegúrese de nutrir su relación con Él, meditando en su palabra cada día, confesando su orgullo y cualquier otro pecado ante Él cada día. Bien, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Si le hemos bendecido, suscríbase, clique me gusta y comparta. También les recuerdo que pueden adquirir mi libro El Señor tu Dios Uno es en Amazon en varios idiomas. Dios les bendiga y hasta la próxima.